para poder, como dice la Biblia, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es lo que se llama apología, presentar argumentos, no para convencer a nadie. No estamos aquí para convencer a nadie. Ese no es mi objetivo, ni es la meta de este que les habla, convencer a nadie de nada. Pero sí es mi objetivo que por lo menos pienses, que abras tu corazón a la Dios y a su palabra y puedas experimentar por ti mismo, no por presión, sino por convicción propia, la realidad de Dios. Que Él te ama, que Él quiere ayudarte, que Él existe, aunque muchos digan lo contrario, y que la palabra de Dios, la Biblia, es digna de toda credibilidad, y nosotros no tenemos una fe ciega, ni una fe tonta, ni una fe absurda, sino una fe que nos ayuda a afrontar los problemas y dificultades de la vida, pero también a poder saber que nuestra fe está basada en hechos concretos que se pueden estudiar, que se pueden tocar, lugares que se pueden visitar hasta el día de hoy, y por eso nuestra fe no está en contra de la razón, ni la razón está en contra de la fe, sino que ambas se ayudan mutuamente. Bueno, ¿qué les parece, mis queridos hermanos, antes de comenzar a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido en estos últimos días, si oramos y pedimos que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para que podamos dar respuesta a las preguntas que ustedes nos han enviado? Así que si quieren y pueden hacerlo, les pido que se unan a mí y juntos estaremos orando para que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para poder dar respuesta a las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por tu presencia en nuestra vida, por lo que tú representas, por lo que tú eres para todos y cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en este momento para que nos des la sabiduría necesaria para poder ayudar, para poder orientar, para poder instruir en la palabra de Dios a tantas y a tantas personas que necesitan una respuesta bíblica a esa pregunta que han formulado. Nos encomendamos a ti, dependemos de ti completamente, no confiamos en nosotros mismos, ni en nuestra experiencia, ni en nada, sino solamente en ti, nuestro Dios. Ayúdanos y dirige este tiempo y que juntos podamos disfrutar de un momento de reflexión, de escudriñar tu palabra y que seamos edificados en la fe. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a todos los que ya están conectados y a todos los que se irán conectando en estos próximos minutos. Vamos a dar respuesta a una pregunta que nos la envía una hermana, no sé exactamente de dónde, se llama Miriam. Y esta hermana pregunta lo siguiente: yo estuve casada por lo civil, llevo divorciada varios años. Uno de los motivos del divorcio, se ve que hubo varios, pero dice que uno de los motivos fue la infidelidad por parte de él. Y usted pregunta, hermana, ¿podría volver a casarme? Ha contestado lo siguiente en su respuesta. Esto es lo que me dice. Vi y escuché la mención que usted hizo a mi pregunta. La hice habiendo hablado con otros pastores que me han dado respuestas ambiguas. A mí me gustaría tener una respuesta conforme a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y después hace otra pregunta que ya le responderé a continuación. Vamos a ver. Si usted le ha preguntado a varios pastores y no ha quedado, parece, satisfecha con lo que le han dicho, pues no puede decir que sus respuestas han sido ambiguas o no bíblicas. Tal vez lo que le han dicho no le ha gustado. No sé exactamente lo que le han dicho. Solamente leo la pregunta que usted me ha enviado. Esto no es sí o no, porque ¿podría casarme otra vez si mi marido me fue infiel? Pues mire, le digo algo, sí y no. Sí y no. Claro, si usted me dice que se va a casar mañana con un inconverso, un incrédulo, del cual se ha enamorado y quiere compartir su vida con él, pues la respuesta es no. Entonces, esto no es blanco y negro, sí o no.
Usted se puede casar si su marido le fue infiel. Pues hombre, algunos pastores le dirán que no, otros le dirán que sí. Yo creo que bíblicamente usted tiene la libertad de poder volverse a casar siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando sea con un creyente y que sea dentro de la voluntad de Dios. De todas maneras, yo vuelvo a decir lo que ya he dicho ya hasta la saciedad. Este tipo de preguntas, lo primero que usted tiene que hacer es ir a su pastor, que yo no soy su pastor. Ir a su pastor, porque hay algunas congregaciones que tienen algunas costumbres, algunas normas diferentes a otras congregaciones. Entonces puede ser que a lo mejor su pastor le haya dicho, pues no, usted no se puede casar. Y hay otro que le diga, pues sí, sí se puede casar. Aquí de lo que se trata no es de buscar la respuesta que nos gusta. Aquí de lo que se trata es buscar la respuesta de lo que dice la Biblia. Y yo creo, sinceramente, hermana, que en este caso usted se puede volver a casar. Ahora bien, lo ideal sería que usted, pues, que su matrimonio se restaurara, a pesar de que ha habido lo que usted ya ha dicho. Si no hay ninguna posibilidad, pues bueno, pues siempre y cuando sea en el Señor, yo mi opinión personal, y creo que no estoy yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, usted se podría, pues, sí, volver a casar siempre y cuando sea en el Señor. Pero de todas maneras, lo ideal, repito, es que usted hable con su pastor y que se deje aconsejar por él, porque claro, esto es lo que usted me está contando. Yo no es que dude de su palabra, pero no tengo todos los datos ni toda la información. Entonces, yo preferiría, sinceramente, que este tipo de preguntas se las hagan ustedes a sus respectivos pastores, porque ellos les conocen a ustedes, pues mucho mejor de lo que yo les pueda conocer, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, usted me dice que si le puedo explicar Romanos 7, del 1 al 3, y yo he estado leyendo Romanos 7, del 1 al 3, pero para entender Romanos 7, del 1 al 3, hay que leer hasta el versículo 6. Lo que no podemos es sacar o extraer una parte del todo. Porque Romanos capítulo 7, si lo quieren ir buscando en sus casas ustedes, hermanos, del 1 al 6, del 1 al 6, pues nos está hablando de una analogía tomada del matrimonio. ¿Y qué es una analogía? Es una relación de semejanza entre cosas distintas. Hay cierta similitud, cierta semejanza. Y aquí dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí está hablando de la muerte de uno de los cónyuges, sea de él o sea de ella. Aquí no está hablando de infidelidad, aquí está hablando de que si el marido muere, la esposa queda libre según la ley para volver a casarse. O si la mujer muere, según la ley, la mujer queda libre para volver a casarse. Aquí no se está hablando de infidelidad por ninguna parte. Aquí lo que Pablo está tratando es de establecer una similitud, es una analogía entre lo que pasa con la ley y lo que pasa en Cristo, ¿de acuerdo? Y la toma del matrimonio. Así pues, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Así cuando Cristo murió, es como si el marido muriera y la mujer queda libre. Es decir, la muerte de Cristo nos ha liberado del cumplimiento de la ley. Les guste o no oírlo a algunos. Así como el marido muere y la mujer queda libre para poder volverse a casar con otro hombre, siempre y cuando sea creyente, o la mujer, ¿verdad? Si muere su marido, pues con la muerte de Cristo, automáticamente quedamos libres de la ley. Porque Cristo nos ha liberado del yugo de la ley, porque la ley era un yugo. La ley era una presión tremenda sobre la vida de todas aquellas personas que querían vivir bajo el yugo de la ley. La ley, el objetivo era llevarnos a Cristo. Una vez que vino Cristo, ya la ley, pues ya no tiene ningún sentido, porque ahora estamos en Cristo. Y en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y ya no estamos bajo la ley. Y no porque yo lo diga, sino porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que ya no estamos bajo la ley. Es
Estamos bajo la gracia de Dios, bajo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vuelvo a decir que esos cristianos que están empeñados en guardar la ley se equivocan rotundamente. Se equivocan rotundamente. Porque además cogen de la ley lo que les gusta, lo que les interesa. 3 o 4 mandamientos, la pesa, la Sukkot, el Shabbat, esto y aquello, pero se olvidan de que la ley tiene nada más y nada menos que 613 mandamientos. Y la Biblia dice que si cumples con la mayoría de ellos, pero quebrantas uno solo, automáticamente es como si no hubieras cumplido con nada. Por lo tanto, dejar el Evangelio para volver a la ley es un disparate y una señal de una falta de madurez total y absoluta. Sí, así como lo digo. Las personas que se han convertido al Evangelio, que estuvieron asistiendo a una iglesia, que aceptaron, supuestamente, aceptaron al Señor Jesucristo, y ahora dejan el Evangelio para meterse en la ley, pues lo que están demostrando es que no entendieron el Evangelio. Y lo que están dando a entender es que parece que la ley ocupa el lugar de Cristo. Y al contrario, la ley es un medio, fue un medio, no un fin, una meta en sí misma. Entonces, si ustedes piensan que porque cumplen con el Shabbat y porque cumplen con la fiesta de Pesaj y después con el Shavuot y después con esto y con aquello, ya están cumpliendo la ley, pues lo que están haciendo es el ridículo. Perdonen que les seas tan directo, pero es así. Es que muchos creyentes, sin darse cuenta, lo que hacen es el auténtico ridículo. Y luego, para colmo, se aprenden pues 4, 5, 6, 7, 8 palabras en hebreo, y entonces piensan que ya, como ya ahora celebran el Shabbat, el domingo no porque es antibíblico, no es de Dios, como yo ahora celebro la fiesta de Sukkot y Hanukkah, que ni siquiera es una fiesta no era una fiesta de obligatorio cumplimiento, y ahora pues en vez de decir Espíritu Santo digo el Ruach HaKodesh, y en vez de decir Dios digo Abba o Elohim o el Eterno, y entonces en vez de decir Jesús o Jesucristo digo Yeshua HaMashiach, pues ya me creo ya superior a los demás. Y yo le dije una vez a una señora, bueno, se lo he dicho a mucha gente, pero hace no mucho tiempo una señora empezó a mezclarme español con hebreo y el Ruach HaKodesh y el Elohim y tal, y le digo, señora, hermana, ¿usted quiere hablar en hebreo conmigo? Hablemos en hebreo, no hay ningún problema. ¿Usted quiere que hablemos en hebreo? ¿Usted quiere que leamos la Biblia en hebreo? Vamos a hacerlo. Y me dijo, no, pastor, es que yo no sé leer hebreo, yo no sé hablar hebreo. Digo, entonces, ¿para qué me está diciendo Hamashiach y Tanaj y Ruach HaKodesh si usted no sabe hablar hebreo? Hablamos en hebreo o hablamos en español. Pero no me esté mezclando las fabas con los grelos. No me esté mezclando la velocidad con el tocino. Entonces, volver a la ley, después de haber conocido a Cristo, pues es como el perro que vuelve al vómito. Es que lo dice la Biblia. O como el cerdo que se lava y después se vuelve a revolcar otra vez en la basura. Esos son los cristianos mesiánicos que llaman hoy en día. Que con todo mi respeto muchas veces no son ni una cosa ni otra. Ni cristianos ni mesiánicos. Y esto me da pie para responder a una pregunta que lamentablemente, ya el hecho de que me formule esta pregunta a mí me deja bastante sorprendido, y les voy a decir por qué. Hay una familia que dice que en Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4, es una porción que leo, que conozco perfectamente, dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto pues heredó un excelente nombre, Dios. Entonces dice, ¿usted cree que Dios creó a su Hijo Jesucristo, aunque después le dio toda la gloria y al Hijo lo hizo primero? He comparado varias versiones y siempre aparece la palabra que fue hecho. Saludos desde el norte de Suecia, a pocos kilómetros del círculo polar ártico. Sus hermanos en Cristo. Bueno, yo no sé si usted está preguntando esto. Considere a mí, su hermano en Cristo, usted y yo tenemos que tener el mismo Dios. Y si su Dios creó, hizo al Señor Jesucristo, su Dios no es el mío. Fíjese lo que le digo. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto a usted y a todos los que me están escuchando y viendo en esta tarde en directo, porque nosotros los cristianos
los que estudiamos la Biblia, creemos como piedra fundamental de nuestra fe que Dios no creó al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es eterno y el Señor Jesucristo es Dios. Uy, ya he tocado la fibra sensible de algunos. Porque algunos me dicen, no, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo que Él murió, creo que Él resucitó, creo que Él ascendió, creo que está sentado a la diestra del Padre, creo que volverá, pero no creo que Cristo sea Dios. Entonces, si Cristo no era Dios, ¿quién era? Ah, bueno, pues fue creado. Cristo fue creado, como fue creado el arcángel Gabriel y como fue creado los ángeles y Él... No. Jesucristo es Dios. Y ha habido miles de hermanos nuestros que han dado su vida a lo largo de la historia del cristianismo por defender con su vida y con su sangre que Jesucristo es Dios, no un ser creado. Jesucristo no fue un ser creado. Por lo tanto, si usted ha consultado algunas versiones, no sé cuáles, porque yo tengo detrás mío un montón de Biblias y de versiones, y yo en ninguna versión de la Biblia, ni en griego, ni en hebreo, ni en ningún idioma, he encontrado que Dios hizo o creó al Señor Jesucristo. Eso es rotundamente falso. Eso no lo enseña la Biblia. Eso es lo que han enseñado los hombres, ¿verdad? Y no es nada nuevo, porque ya desde el siglo I algunos venían diciendo que Cristo era hombre, que no era Dios, ¿vale? Por lo tanto, aseguro categóricamente con la Biblia en la mano que Jesucristo no fue creado por el Padre. Y que después el Padre le dio toda la autoridad y toda la gloria. No, eso no es el cristianismo, eso no es el Evangelio. No sé lo que es, pero Evangelio eso no es. Nosotros creemos, y cuando digo nosotros me refiero a casi la totalidad del mundo cristiano, con 2 dedos de frente y con un poco de conocimiento de la palabra de Dios, que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, no fue creación de Dios. Por lo tanto, espero que haya quedado claro para todos que nosotros creemos que Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo arrancamos de la Biblia o lo cambiamos, lo manipulamos como los famosos testigos de Jehová, que han amañado y han inventado su propia versión? Porque claro, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Pues no vamos a hacer eso en absoluto. O lo aceptamos o no lo aceptamos. Jesucristo es Dios. Claro, hay muchas preguntas que surgen a raíz de todo esto, lógicamente. No es algo fácil. Hay que tener un mínimo de conocimiento bíblico para aceptar todo esto. Pero es que esto es la piedra fundamental del cristianismo. Jesucristo no, venga, vete para abajo y muere por los seres humanos, que para eso te hice, que para eso te creé. No. En fin, esto es un tema muy profundo, es para hablar largo y tendido, pero a grandes rasgos termino y concluyo diciendo que Jesucristo no fue creado por Dios, ¿vale? Usted es libre de creer lo que quiera. Si no lo quiere creer, allá usted, yo no tengo problema en eso. Yo no voy a dejar de dormir o de cenar esta noche porque haya gente que crea que Jesucristo fue creado por Dios. Es decir, usted es libre de creer y de opinar lo que quiera. Pero este que le habla y los cristianos creemos que Jesucristo es Dios. Y ninguna Biblia dice que Dios hizo al Hijo. Ninguna. Puede ser la versión del Nuevo Mundo, la de los testigos de Jehová, pero no una Biblia con un mínimo de credibilidad. Y le puedo asegurar que conozco muchas versiones de la Biblia. Bueno, por otra parte, hay personas que insisten y preguntan continuamente por qué Jesús le dijo a María no me toques y sin embargo después a Tomás le dijo mete tu mano y mira mis llagas, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar hay que posicionarse en el tiempo, en la historia en la que el Señor Jesucristo vivió. Una mujer no podía bajo ningún concepto tocar a un hombre ni en público ni en privado que no fuera su marido. Bien. Por lo tanto, ese deseo, ese impulso de María Magdalena de abrazar, de tocar al Señor Jesucristo que le había cambiado la vida y que le había expulsado los demonios y de repente verlo vivo después de haberlo visto crucificado en la cruz, pues el Señor frenó sus impulsos y le dijo, tranquila, no me toques. Primeramente, ella sabía que no podía tocarle, ¿vale? Y cuando le dice a Tomás, pues si no crees,
mete tus manos aquí en mis llagas y en mis manos. Bueno, la Biblia no dice que Tomás lo hiciera. Jesús le dice, si quieres, mete tu dedo en mi llaga, pero eso no dice, pero la Biblia no dice que Tomás lo hizo. Un hombre sí podía tocar al Señor Jesucristo, pero una mujer bajo ningún concepto, ni en aquel tiempo ni hoy en día. Eso en esa cultura está totalmente prohibido, eso es algo que ni se le pasa por la cabeza a una mujer en aquella cultura oriental, ¿verdad? Por otra parte, hay una persona, una hermana, que dice, bueno, entonces Jesús cuando dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, en ese instante que Jesús murió, se fue al paraíso. La Biblia menciona también que cuando Jesús resucitó y los discípulos le vieron, él no se dejó tocar porque aún no había subido al Padre. ¿Cómo alguien puede subir al Padre? Es una pregunta un poco extraña. Y dice, y si alguien muere, se va al cielo, ¿para qué tendría que venir de nuevo cuando Jesús regrese para juzgarnos? Hay una persona que me dice que la frase está mal escrita y que Jesús lo que dijo al hombre en la cruz fue, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Claro, ¿por qué? Porque juegan con el tema de las comas, de los puntos, pero eso no existe en los textos griego y hebreo. Las comas, la coma, el punto y aparte, el punto y seguido, todo eso son reglas ortográficas de nuestros idiomas, pero no de las lenguas bíblicas. En hebreo no existe la coma, ni en griego tampoco. Ese es el rollo, esa es la gran mentira de muchas personas, incluso testigos de Jehová, que dicen, bueno, es que Jesús dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, y la coma la ponen aquí o la ponen allá. Mire, vamos a ver, es que estos son inventos, estos son manipulaciones. Y claro, como mucha gente lamentablemente, y lo digo con dolor en mi corazón, como mucha gente lamentablemente tiene muy poco conocimiento bíblico, vienen después estos iluminados y dicen, no, es que Jesús no dijo eso porque la coma la pusieron en donde no era. Es que no existen comas en griego. ¿Qué están hablando? Queriendo ser sabios se hacen necios, dice la Biblia. Las comas no existen en el texto griego, ni en hebreo existen comas. Sí, existen acentos, pero bueno, eso es otra cosa. Es decir, si estuvo o no estuvo ese día en el paraíso, a mí particularmente me da igual. Yo lo que sé es que ese ladrón se salvó, porque clamó al Señor, porque el Señor le prometió el paraíso. Si estuvo a los 5 segundos de morir en el paraíso, o fue a los 3 días, o fue a la semana y media, o fue a los 2 meses, o fue a los 30 segundos, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Está o no está en el paraíso, en la presencia del Señor? Todos los que han muerto en Cristo, incluido el ladrón arrepentido en la cruz, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pues ya está. ¿Qué más da si fue ese día, o fue más tarde, o tuvo que esperar 4 horas? Eso a nosotros, que sinceramente ni nos va ni nos viene. Es como si muriéramos hoy. ¿Vamos directamente a la presencia del Señor? Por supuesto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Y quiere decir que si yo muero ahora, a los 5 minutos ya estoy en la presencia del Señor? Pues no lo sé, hermanos. No sé si es a los 5 minutos, a la media hora, a los 3/4 de hora. Realmente el concepto, la dimensión de espacio y de tiempo, cuando partimos de esta vida ya no existe. Nosotros nos movemos en una dimensión totalmente diferente a la dimensión espiritual cuando partimos de este mundo a la presencia del Señor. Entonces, si yo cuando muera, a los 10 minutos estoy en la presencia del Señor, gloria a Dios, llegué. Y si es a los 3 días, pues no pasa nada. Es que yo voy a estar por la eternidad en la presencia del Señor. No voy a estar mirando a ver cuándo me faltan 3 minutos, me faltan 2 días. Da igual cuando sea. Lo que tenemos que tener es seguridad de salvación, que lamentablemente muchos cristianos no la tienen. ¿Usted es salvo, sí o no? ¿Usted ha pasado de muerte a vida? ¿Ha nacido de nuevo? Pues mire, esta promesa es para usted, para nosotros. De cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso se llama seguridad de salvación eterna. Y cuando nos morimos, vamos directamente a la presencia del Señor. No sé exactamente con qué diferencia de tiempo, porque todavía no me he muerto y todavía no lo he podido comprobar. Pero lo que sí sé es que el creyente cuando muere
pasa una mejor vida. Y esto también me da pie para responder a una hermana que dice que se pone muy triste cuando se ora por un enfermo y no se sana y se muere. Y concretamente me dice que lea, por favor, Isaías capítulo 53. Lo vamos a hacer. Si usted tiene su Biblia a mano, hermano, y quiere venir conmigo a esta porción, vamos a hacerlo juntos, si le parece. Isaías capítulo 53, los versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y la pregunta de esta hermana es: ¿en qué forma se cumplió Isaías 53, 4 y 5? Pues se cumplió totalmente, 100%. ¿En qué forma? En todas las formas. Y dice, si dice que él llevó nuestras enfermedades, yo me pregunto, se pregunta esta hermana, ¿por qué siguen entonces habiendo tantos enfermos y muriendo tanta gente? Es que estamos mezclando las cosas. ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver que el Señor Jesucristo muriera por nuestros pecados y por nuestras enfermedades? ¿Eso significa de que los seres humanos no nos vamos a morir? El mismo Dios no dijo que la paga del pecado es la muerte, y está establecido por Dios, repito, está establecido por Dios, Hebreos 9:27, que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Anula Hebreos 9:27 Isaías 53? ¿O Isaías 53 contradice Hebreos 9:27? No, señor. Todos tendremos que morir. Desde Adán hasta el último ser humano, todos tendremos que partir de esta vida. Si no nos muriéramos, entonces ¿cómo vamos a ir a la presencia del Señor? Para ir a la presencia del Señor habrá que morir, a menos que el Señor nos arrebate en vida. Que dicho sea de paso, el otro día un señor por ahí dijo que el pastor Manolo Sierra no cree en el arrebatamiento. Pues se ve que me conoce muy poco, porque llevo 40 años hablando de la segunda venida de Cristo y enseñando acerca del arrebatamiento. ¿Sí? No sé de dónde sacó ese disparate, ¿no? A menos que seamos arrebatados con el Señor, todos tendremos que morir. Ahora yo pregunto una cosa. Si estamos orando por un hermano que está enfermo, piensen bien lo que van a responder ahí en sus casas. Estamos orando por un hermano, una hermana que tiene una enfermedad y estamos orando por él, porque creemos que el Señor le puede sanar. Si se muere, mi pregunta es, ¿a dónde va ese hermano que ha muerto de esa enfermedad? ¿No va a la presencia del Señor? ¿Sí o no? ¿Qué es mejor? ¿Quedarse en esta vida o ir directamente a la presencia del Señor? ¿No murió el Señor por nuestros pecados y dolencias y enfermedades para que en la eternidad seamos salvos, estemos toda la eternidad con Él y estemos en su presencia sin ningún tipo de enfermedad ni defecto físico? ¿Sí o no? ¿Estaremos en la presencia del Señor por la eternidad? Sí. ¿Y por qué podremos estar con Él en la eternidad? Porque Él murió por nuestros pecados, pagó el precio de nuestros pecados. Por eso podremos pasar la eternidad con Él. ¿Estaremos en la presencia del Señor cojos, paralíticos, con cáncer, con tumores, enfermos, leprosos? No. ¿Por qué podremos estar toda una eternidad sanos, libres de toda dolencia y enfermedad? ¿Por qué? Porque Él pagó el precio del pecado y de nuestras dolencias y enfermedades. Que nos sane o no en esta vida no tiene nada que ver con nuestra dimensión y con nuestra posición en la eternidad en la presencia del Señor. Así es que si usted se pone triste cuando está orando por un hermano para que sea sanado y el Señor se lo llevó a su presencia, lo que debería es decir: Señor, gracias porque has hecho tu voluntad y has hecho lo mejor para la vida de este hermano. No sé si alguna vez le han enseñado esto, pero estoy tratando de explicarle a usted, hermana Cristina, que es la que ha hecho esta pregunta, la que pregunta, ¿y en qué sentido se ha cumplido esto? ¿Que en qué sentido? En todos los sentidos. En la eternidad no estaremos padeciendo nuestras dolencias que tuvimos en la tierra. ¿Por qué no? Porque Cristo pagó el precio de nuestras enfermedades y dolencias. Y por eso tuvo que morir en la cruz, para que pudiéramos comenzar desde ahora a conocerle, a prepararnos para la eternidad y para que pudiéramos estar con cuerpos glorificados, transformados, como el que Él tiene,
y para que pudiéramos estar sanos toda la eternidad. ¿Se imagina usted que estuviéramos enfermos toda la eternidad? Pero eso no va a suceder, porque en la presencia del Señor estaremos en un nivel de perfección total y absoluta, y en esta tierra la perfección no existe. Estamos de paso. Aquí estamos entrenándonos para la eternidad. Esto es un simple entretenimiento, un pasatiempo, neblina, pero la realidad de nuestra vida empieza cuando estemos en su presencia. A veces me duele, dice, cuando veo tantos que no son sanados, aunque han rogado y le piden al Padre y sanidad al Señor Jesucristo. Bueno, por pedir sanidad al Señor Jesucristo no hay ningún problema. De hecho, el Señor ha sanado a mucha gente de grandes enfermedades. Yo puedo contar testimonio también de que el Señor me sanó, pero eso no significa de que no nos vamos a morir. ¿O usted no quiere ir a la presencia del Señor? Pues si usted quiere ir a la presencia del Señor, a menos que forme parte del arrebatamiento de la iglesia, usted también tendrá que morir, por mucho que oremos por usted. Y en cuanto a la última cena, me dice esta hermana, la última cena de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el Señor dijo, haced esto en memoria de mí, dice esta hermana, hay personas que relacionan la Santa Cena con sanidad y la toman pensando que van a ser sanadas. ¿Me podría aclarar mis dudas, por favor? Porque no quiero estar equivocada en mis oraciones. Es que volvemos otra vez a mezclar cosas que no tienen nada que ver. La Santa Cena no es para que la gente se sane. Yo no sé quién está enseñando eso. Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, que yo no soy responsable de lo que otras personas han enseñado o están enseñando en sus respectivas iglesias. Pero la Santa Cena, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué dijo el Señor que teníamos que participar del pan y del vino? Para recordar su muerte, su resurrección y su venida. Haced esto en memoria de mí, recordándolo a Él, hasta que yo venga. Por lo tanto, la Santa Cena no es el antídoto para que los que están enfermos le damos un trocito de pan, un poquito de vino y automáticamente se sanan. Eso es sacar una doctrina errónea de algo que no se hizo o no se hace con ese objetivo. ¿Vale? Es verdad que dice la Biblia que por participar indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor, muchos están enfermos, otros están debilitados y otros están durmiendo o han muerto. Pero por el contrario no dice que si yo tomo el pan y el vino me voy a sanar de cualquier dolencia o enfermedad. Eso no lo dice la Biblia. Eso es totalmente, no digo antibíblico, pero no es correcto el decirle a la gente, hermana, venga el domingo que usted está enferma y cuando usted tome el pan y el vino su enfermedad va a ser sanada. No, porque eso es mentira. Eso no es verdad. La Santa Cena no se ordena a la iglesia que se haga con el objetivo de que las dolencias y enfermedades de nadie sean sanadas. Yo no quiero que nadie vaya a pensar, porque claro, como en este mundo hay de todo, que yo no creo en la sanidad divina. Vuelvo a repetir, mi testimonio siempre lo he dicho, lo resumo en 3 palabras. Dios me salvó, Dios me liberó y Dios me sanó. Yo doy fe de que Dios me salvó, me liberó y me sanó. Creo en la sanidad divina. Hemos visto muchísimos hermanos sanados. Hemos orado por paralíticos, en sillas de ruedas. No sé si algún hermano del santuario de fe de la iglesia del pastor Norberto Carlini me está viendo por casualidad en este momento en la ciudad de Rosario, en Argentina. Pero recuerdo perfectamente cuando trajeron a una chica en silla de ruedas y el Señor en ese momento me dio la oportunidad de orar por ella y en el nombre de Jesús se levantó y caminó. Y al año siguiente, cuando volví a predicar en esa iglesia, esta chica vino con su madre caminando y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y le dije, perfectamente, nunca te olvidaré. Dice, yo fui la que el año pasado entré a esta iglesia en silla de ruedas y nunca más volví a sentarme en ella. Yo creo en los milagros. He visto gente sanada de cáncer. He visto gente sanada de enfermedades tremendas. Pero eso no quita de que tengamos que morir. Y que nadie se sienta mal, por favor, porque hay creyentes que parece que cuando no se sanan es porque están en pecado, o porque hay una maldición, vete tú a saber de quién, o porque no tienen fe. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Y no podemos condenar a ningún hermano porque se oró por él y no se sanó. Porque yo creo que cuando se ora por un hermano con fe, con plena certidumbre en el Señor, y el Señor se lo lleva a su presencia, yo creo que el Señor tiene todo el derecho, Él es el que da y quita la vida, ¿o no?
Él es el que da y quita la vida. Dios tiene todo el derecho de llevarnos a su presencia cuando Él lo crea conveniente. Y si yo estoy orando por un hermano con fe y el Señor, mi Señor, decide llevárselo a su presencia, diré, gloria a Dios, tú sabes lo que haces, Dios no es injusto y Dios ha hecho lo mejor, porque lo mejor que es, para nosotros que lo sane, ¿verdad? Que se quede un año más entre nosotros. Ya tiene 110 años el viejo y queremos seguir orando para que se siga quedando. Pero no decimos, es que a veces nos contradecimos los cristianos. No decimos los cristianos aquello que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es mejor, estar en esta vida o estar en la presencia del Señor? Pues si los enfermos por los cuales se oró y no se sanaron, están hoy en la presencia del Señor, esos enfermos ahora mismo están en la presencia del Señor disfrutando y 100% sanos. ¿No es eso mejor que el haberse quedado 6 meses más entre nosotros o un año? Así es que nadie se tiene por qué poner triste cuando un hermano parte a la presencia del Señor, sino decir, Señor, gloria a Dios porque tú sabes hacer bien las cosas y en ti no hay injusticia. Pero somos a veces, y permítame decir esto, tan egoístas que creemos que el hecho de que el hermano se quede 6 mesitos más es mejor que estar en la presencia del Señor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué disparate! Miren, el otro día le decía yo a alguien, cuando estemos en la presencia del Señor, escuchen esto que les estoy diciendo, hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a decir, Señor, ¿cómo es posible que me aferraba tanto a la vida cuando esto es el mejor lugar del mundo? ¿Cómo es posible que perdí tanto tiempo en vanidades y en tonterías cuando estar en tu presencia es lo mejor del mundo? Así que yo doy gloria a Dios por los hermanos que no fueron sanados aquí, pero sí están sanos ahora mismo en la presencia de nuestro Dios. En fin, seguimos adelante. Varias personas están preguntando por el famoso mayordomo infiel de Lucas, capítulo 16. No entiendo por qué se le dice que, bueno, que logre hacer amigos para que cuando falten las riquezas estos amigos le ayuden. Pues bueno, es por sentido común. Es decir, si yo soy una persona que estoy haciendo las cosas mal, pero digamos que en mi economía, en mi vida, yo he hecho una serie de amistades, ¿verdad? Aunque fueran antes de conocer a Cristo, pues en un momento determinado esas puertas abiertas, esos contactos, esas personas que conocí, esas amistades, en un momento determinado, cuando falten mis riquezas personales, me pueden recibir, me pueden ayudar, ¿no les parece? Por lo tanto, no es una historia tan difícil de entender como aquella historia, aquella parábola que el Señor también nos dio, por la cual alguien pregunta diciendo que ¿por qué expulsaron a aquel hombre porque no estaba vestido adecuadamente para estar en la boda? Pues precisamente por eso, porque no estaba dignamente vestido para la ocasión. Es decir, no es lo mismo la forma como nos vestimos para ir a una boda que para, por ejemplo, ir al campo o a la playa a pasar un día con la familia. Cada momento, ¿verdad?, tiene sus circunstancias y tiene, en fin, nos tenemos que adaptar a las circunstancias. En esa historia lo que se enseña es que esa persona no estaba dando la talla, no estaba dignamente vestida. Aplíquelo al mundo espiritual. Si usted no está lavado por la sangre de Cristo, cambiado por el poder de Dios, usted no puede estar en la presencia del Señor. Por eso le expulsaron de la boda. ¿Y la boda qué es? La presencia del Señor. ¿Cuántos van a querer entrar de cualquier manera, de cualquier forma, sin santidad? Cuando dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Ese vestido que no era digno de estar allí, vestido de esa manera tan indigna, pues aplíquelo a ese texto que le acabo de mencionar. Sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, tenemos que dejarnos tratar y cambiar y transformar por el Señor para que de esa manera no nos expulse de su bendita presencia. ¿De acuerdo? Y luego también hay algunas personas que me preguntan acerca del tema de los querubines, los serafines, los ángeles que aparecen en Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 10. Dice que yo me había imaginado, claro, ahí está el problema, ¿ves? Es que usted no tiene que imaginarse las cosas, usted lo que tiene que hacer es leer la Biblia y lo que la Biblia dice, eso es, y aunque vaya en contra de su imaginación. Es que yo me había imaginado que los ángeles, los serafines y los querubines eran diferentes, pero claro, cuando leo Ezequiel, el capítulo 3, y cuando leo Ezequiel, capítulo 10, pues veo que los serafines, los querubines son diferentes, tienen un aspecto completamente distinto al que yo me había imaginado. Pues claro,
es que la imaginación no se tiene que utilizar para interpretar la Biblia. La hermenéutica, y el Señor me permitió el año pasado publicar un libro que para mí ha sido uno de los más importantes que he podido publicar, de hermenéutica, la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. En ningún momento yo hablo de la imaginación. La imaginación no es una herramienta fundamental para interpretar la Biblia. ¿Quién dijo eso? Usted lo que tiene que utilizar son las herramientas bíblicas y lo que yo le he enseñado en esas clases y en ese libro para poder entender la palabra de Dios. Pero la imaginación, la imaginación puede volverse en su contra. De hecho, como usted mismo reconoce, usted se imaginaba a los serafines, a los ángeles y a los querubines de una manera completamente diferente ahora que ha leído la Biblia. Bueno, pues deje su imaginación a un lado y quédese con lo que dice la palabra de Dios. Ni más ni menos. Y bueno, finalmente, vamos a ver si hay por aquí alguna pregunta. Sí, hay una pregunta que dice que en la Biblia ha leído que Dios dijo, el que mate a Caín 7 veces será vengado, ¿verdad? Y Lamec, un personaje llamado Lamec, le dijo a sus 2 mujeres, si Caín, el que lo mate, será vengado 7 veces, a Lamec 77 veces. ¿Qué significa eso? Pues lo mismo, en un acto de soberbia, en un acto de arrogancia, ¿verdad?, de Lamec, él dijo, bueno, si el que mate a Caín será, digamos, castigado de una manera, pues el que me mate a mí, pues mucho más, ¿verdad? Como tratando de decir, mi vida es mucho más importante que la de Caín. Si a Caín hay que vengarlo 7 veces, a mí 77, como diciendo, yo soy superior, yo soy más importante. Es un acto de arrogancia y de soberbia total y absoluta por parte de Lamec, que él quería estar por encima de lo que Dios había establecido referente a la vida de Caín, ¿de acuerdo? Y por otra parte, decirles, mis queridos hermanos, que tenemos que estudiar más la Biblia. Tenemos que estudiar más la Biblia. Sobre todo cuando ustedes se encuentran con palabras que no entienden su significado, pues vayan a un buen diccionario bíblico, que hay muchísimos, hay muchísimos en el mercado. Y también hay diccionarios bíblicos, ¿verdad? Diccionarios seculares que nos van a ayudar para poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Pero no dejen de leer y de escudriñar las Sagradas Escrituras. Es la única manera que usted puede filtrar lo que oye. ¿Cómo puede usted saber si lo que le están diciendo y enseñando desde el púlpito de su iglesia, o desde aquí mismo, que le habla, es correcto o no es correcto? ¿Es bíblico, es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo filtra usted las cosas? ¿Cómo puede usted discernir? ¿Por la imaginación? No. ¿Por el yo siento, a mí me parece? Tampoco. La palabra de Dios nos tiene que ayudar a comprobar en todo momento, como lo hacían los judíos de Berea, que comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras si estas cosas eran así o no. Usted tiene que dedicar tiempo para ver si lo que está leyendo, lo que está escuchando, lo que le están contando, es realmente bíblico o no. Yo doy gracias al Señor que cada vez recibimos más testimonios y mensajes de personas que nos dicen, pastor, créame, yo he aprendido más en estos tiempos, en estos últimos meses, en este último año, que en toda mi vida, porque no leían la Biblia. Y cuando no se lee la Biblia, nos pueden engañar, nos pueden manipular. ¿Cuántas veces hemos dicho el tema de las primicias, de las maldiciones, de los diezmos, de esto, de aquello? ¿Cuántas barbaridades se han dicho y se han enseñado y se siguen diciendo en algunos púlpitos? ¿Por qué? Porque las ovejas, al no comprobar que lo que se les está diciendo no es de Dios, se lo tragan, se lo comen todo y encima dicen amén y encima se sienten mal si le llevan la contraria a la persona que ha enseñado un disparate desde un púlpito. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde de tragarnos veneno, sea de donde sea, lo diga quien lo diga y lo predique quien lo predique. Nosotros a quien tenemos que obedecer es a nuestro Dios. Y nuestro Dios nos ha dejado en su bendita palabra todo lo necesario para crecer, para madurar, para corregir nuestra vida, para cambiar en las áreas en las que necesitemos ser cambiados y para no seguir siendo niños, para no seguir siendo manipulados como tantas veces se ha hecho con las personas.
Hermanos queridos, hemos llegado al final por el día de hoy. El próximo día, con la ayuda y con la gracia del Señor, intentaremos dar respuesta a otras preguntas. Anímense si tienen preguntas, si no ha quedado claro alguna de las cosas que yo he compartido en esta tarde. Aquí seguiremos a vuestra disposición y con la ayuda del Señor intentaremos dar respuestas bíblicas. Compruebe si lo que le he compartido, si lo que le he dicho es bíblico o no es bíblico. Si no es bíblico, no preste ninguna atención ni siga perdiendo el tiempo escuchándome más. Pero si es de Dios y es bíblico lo que le he enseñado, no nos queda más remedio que decir amén, Señor. Estoy dispuesto a cambiar y estoy dispuesto a hacer caso a tu bendita y preciosa palabra. Terminamos en esta tarde con una palabra de oración. Bendito Dios Todopoderoso, Dios del cielo y la tierra, Creador del universo, a ti la gloria y la honra. Gracias por habernos permitido un día más estar con tantos y tantos hermanos en diferentes partes del mundo, aprendiendo de ti y de tu palabra. Guárdanos, Señor, en esta hora, guárdanos en este tiempo de prueba en el cual estamos viviendo, de cualquier falsa doctrina, de cualquier herejía, de cualquier error doctrinal, y ilumínanos siempre, Señor, el camino a la luz de tu palabra, para que hagamos las cosas decentemente y con orden. Guarda nuestros corazones, nuestras mentes, ayúdanos a amarte, a obedecerte y a cumplir con toda tu palabra, y a estar dispuestos a ser corregidos, enseñados e instruidos en la palabra de justicia. Ponemos nuestra vida en tus manos y te doy gracias por mis hermanos en esta tarde. Los bendigo a todos y a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Ha sido un placer para mí el haber podido estar con todos ustedes. Que el Señor les ayude. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Tenemos que aceptar y lo que tenemos que descartar completamente. Lamentablemente, Internet se ha convertido en la fuente de información de muchos creyentes. Para mí es un gravísimo error cuando dejamos la Biblia de lado y dependemos única y exclusivamente de las opiniones de los demás o lo que publican los medios de comunicación, la prensa, los diarios, etcétera, y nos olvidamos de que nuestro Dios inspiró con su Espíritu Santo a más de 40 autores de la palabra de Dios, de la Biblia, para que a través de esas cartas, de esas epístolas, etcétera, pudiéramos saber exactamente los acontecimientos finales. ¿Y a quién le cabe la menor duda de que ya no estamos en los tiempos finales? Todo el mundo sabe que están ocurriendo cosas tremendas, se están cumpliendo profecías delante de nuestras narices y muchos no se han dado cuenta, porque dice la palabra de Dios que Satanás cegó. Así literalmente lo dice, Satanás cegó, el Dios de este mundo, el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan, ni vean, ni crean. Pero sin embargo el Señor a nosotros nos dio el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, que mora en nosotros, para que a través de la lectura de la palabra de Dios y de nuestra comunión diaria con Él, podamos saber en todo momento las cosas como van a ocurrir, porque la palabra de Dios es nuestra única fuente de información fidedigna, no dudamos de ella en lo más mínimo. Pero a veces surgen preguntas, a veces surgen cosas que no se entienden a la hora de leer la Escritura, y para eso este programa. Así es que vamos a darle paso a los hermanos y hermanas que en esta tarde tengan alguna pregunta, y si la respuesta está en la Biblia y yo la sé, pues con mucho gusto se la daré. Así que adelante, Alberto. ¿Cuál sería la primera pregunta de esta tarde? Perfecto, pues nuestra primera pregunta la iba a hacer nuestra hermana Ivania, pero por alguna razón se ha desconectado. No sé si fue por internet, lo que quiera que sea, pero salió de aquí de la sala. Y la pregunta es la que se encuentra en Mateo 16-19, donde el Señor dice atar y desatar. ¿Qué significa eso? Pregunta la hermana. Permitir o impedir. En vez de utilizar esos términos que a veces pueden crear una cierta confusión, bueno, pues hablamos de permitir o de no permitir. Todo lo que el Señor permita en el cielo ocurrirá en la tierra, y todo lo que impida que se cumpla en la tierra será prohibido. Por lo tanto, nosotros cuando oramos a nuestro Dios, lo que hacemos es orar conforme a la voluntad de Dios para que Dios permita que se haga su voluntad. De ahí que el Padre nuestro diga: venga a nosotros tu reino, tu gobierno, ¿verdad?, que se manifieste en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios. Y eso es lo que significa eso de atar o desatar. No significa que nosotros por nosotros mismos tengamos un poder sobrenatural, porque nosotros separados de Cristo no tenemos absolutamente nada. Cualquier autoridad,
cualquier influencia, etcétera, etcétera, no depende de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios, del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por consiguiente, no nos atribuimos méritos, no somos nosotros los que con mi autoridad propia personal, con mi experiencia, con mi influencia, etcétera, impido, desato, ato, declaro, confirmo, sino que la voluntad de Dios se haga a través de nuestras vidas y que el Señor nos ayude, sobre todo en estos tiempos, a orar bíblicamente, porque es la oración eficaz del justo, la que puede mucho, la que obtiene grandes resultados. Así que cuando en la palabra de Dios se habla de atar o de desatar, cosas que Dios permite o cosas que Dios impide. Y para eso tenemos la palabra de Dios, para saber qué es lo que a Dios le agrada y le gustaría hacer a través de nosotros, y cosas que a Dios no le agradan, que no tenemos ni siquiera que orar por ellas, porque si no son del agrado de Dios, ¿para qué vamos a pedirlas nosotros hoy en día en nuestras vidas? ¿Vale? Tremenda, tremenda explicación, porque a veces se escucha también cada disparate referente a esto de atar y desatar. Sí. Pero bueno, gracias por esa respuesta. Nuestro hermano Daniel, que no es la primera vez que se conecta, ya van 2 o 3 veces, que mira que se pone gente en espera, y él ha tenido esto de que se puede conectar varias veces. Cuando usted quiera, Daniel. Hola, pastor, buenas tardes desde Bogotá, ¿cómo Hola, está? buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Mi pregunta va referente a Génesis, como hay un versículo que qué será lo mismo que fue, o sea, tenemos que ir a Génesis para saber qué es lo que va a pasar en Apocalipsis. En Génesis nos relata que hubo hibridación, en este caso hubo mezclas entre ángeles y humanos y hubo los Nefilim y no sabemos cuántas razas. Hoy en día y para el tiempo que viene, sabe cómo se va a generar esa mutación, esa hibridación? Bueno, la palabra nefilín ha sido pésimamente traducida en la versión Reina Valera y probablemente me temo que también en otras versiones, por lo menos en español, en castellano, ¿no? Se traduce como gigantes. La palabra nefilín no es gigantes en hebreo. La palabra gigantes en hebreo es anak. Y la palabra nefilín es bravucones, soberbios, gente con un carácter violento, agresivo, ¿verdad? Entonces, esos demonios caídos, esos nefilín, se juntaron en aquel momento de la historia de la humanidad. No tenemos ninguna autoridad bíblica para decir que eso va a volver a ocurrir en el futuro. Una cosa son las manipulaciones genéticas, una cosa es lo que los hombres puedan llegar a lograr, a conseguir en los laboratorios, y otra cosa es lo que ocurrió puntualmente en un momento de la historia de la humanidad, que fue esa unión de lo divino, en este caso de lo divino caído, con lo humano. Por lo visto, al Señor no le agradó no solamente esa actuación, sino todo lo que estaba sucediendo en la generación de los tiempos de Noé, y el Señor decidió cortar por lo sano. Dijo el Señor, basta, no voy a permitir más este tipo de barbaridades, de cosas tremendas que están ocurriendo. Pero repito, no hay ninguna referencia bíblica que nos diga que Satanás volverá otra vez a tener la misma posibilidad que tuvo en la generación de Noé de volver a juntarse, a procrearse con la raza humana, y de ahí salir pues lo que saliera en su momento. Eso no significa de que el hombre no tenga la capacidad, de hecho lo ha hecho y lo va a seguir intentando, de hacer engendros, de hacer cosas extrañas, de mezclar cosas que no se deben de mezclar, ¿verdad? Pero ya digo, lo satánico, lo diabólico, con lo carnal, con lo humano, pues no sabemos si se va a volver a producir. Si se produjera, nos daríamos cuenta de que efectivamente así ha sido. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. A lo largo de la historia, el hombre, ¿verdad? Lo terrenal, lo humano, lo que vive en esta dimensión, siempre ha tratado de echar mano de la otra vida, ¿no? De los demonios, a través de lo esotérico, de las tablas de la Ouija, del tarot, de los horóscopos, para ponérselos a su favor. Eso en los últimos tiempos, de hecho ya ha ocurrido hace algún tiempo, eso ha cambiado radicalmente. Ya no es el hombre el que busca apoyo en el mundo espiritual, sino es ahora el mundo espiritual el que busca instrumentos a través de los cuales pueda canalizar su maldad, su violencia, su agresividad. De hecho, hemos visto actuaciones que salen fuera del raciocinio, salen fuera de lo normal, salen fuera de cualquier lógica. Y es que
lo que hemos visto en las últimas escenas, en las últimas semanas, no son actuaciones de animales. Eso sería un insulto a los animales. Son actuaciones de auténticos demonios que, utilizando a personas, actúan como lo que son, auténticos demonios. Pero lo que ocurrió en Génesis, no tenemos ninguna referencia bíblica de que volverá a ocurrir en los últimos tiempos. No lo sabemos. Si ocurre, Se nos daremos cuenta. le tocó la pregunta, bueno, hago la pregunta porque como el Foro Económico Mundial está hablando del tema del transhumanismo, que nos quieren conectar a la nube, que todos seamos una red global, eh, esa es la pregunta, porque pues por lo que yo he investigado, en una cosa que usted dijo en una prédica, que la palabra ojalá viene del árabe y eso quiere decir que si Alá quiere, la palabra ojalá. Entonces, yo por mi parte, usted nos ha dado bases para investigar, para profundizar en la palabra de Dios, para que profundicemos en el mar, que usted hacía una explicación como en el mar, con la palabra de Dios, que cada vez que uno va profundizando en el océano, va encontrando más cosas. Entonces, yo he encontrado y he investigado a la luz de la palabra de Dios, que todo lo que ha pasado desde la pandemia a hoy en día es inicio del nuevo orden mundial, de lo que viene. En este caso, la palabra de Dios en Salmo 156 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, si mi respiración invoca el nombre del Dios, que es dos procesos, que es inhalación y exhalación, ¿cómo mi respiración que invoca a Dios va a contaminar a alguien sin la palabra de Dios? Bueno, mira, Entonces, si yo profundizo en ese versículo, mire, escuche. si Usted yo está profundizo en mezclando, ese versículo, que si mi espere, respiración. sí, usted está mezclando un montón de cosas. Cuando yo dije que hay que navegar en el océano, me refiero al océano de la palabra de Dios. Para mí no hay océano fuera de la palabra de Dios. Mi océano y mi fuente de información es la Biblia. No es el Fondo Monetario Internacional, ni son otras instituciones, cualesquiera que sean. Cuando yo hablo de navegar, de profundizar, me refiero a las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que tenemos que saber, yo no necesito informarme fuera de la palabra de Dios, porque será verdad, será mentira, pero si mi fuente de información es la Biblia, todo lo que la Biblia me diga es verdad. Ahora, en cuanto al tema de la respiración, vamos a ver, una cosa es la respiración y otra cosa es la conversión. Usted puede respirar, usted puede producir el sonido que quiera, pero eso no le garantiza a usted de que el Espíritu de Dios, que es el verdadero Espíritu, mora en nosotros. El Espíritu de Dios solamente mora en personas que han nacido de nuevo. Entonces, oiga, el sonido que pueda producir en un momento la respiración ni contamina ni bendice. La función de la respiración no es contaminar ni bendecir, pero la función del creyente sí es la de poder bendecir cuando puede bendecir, porque tiene a Dios a través de su Santo Espíritu morando en su corazón. Por lo tanto, está bien indagar, está bien profundizar, pero en el marco de la palabra de Dios, porque claro, si nos ponemos a indagar y averiguar en un montón de fuentes, al final nos podemos volver locos, porque tenemos tanta información, menos la que debemos de tener, que es la que nunca nos va a engañar y a llevar por caminos equivocados. ¿Me explico? Sí, claro, pastor, yo comprendo eso. Y todo lo que ha pasado del 2020 para acá, a mí no me ha cuadrado muchas cosas y yo he investigado por aparte. Hay un científico que es pre-Nobel, que es Stefan Lanka, es biólogo, eh, y él investigó y ningún virus causa ninguna enfermedad. Los virus no son los causantes de la enfermedad. Entonces, ¿qué hay detrás de lo que pasó en el 2020 que nos encerraron a todo mundo? Es una intoxicación a una nanotecnología que están manejando y nos han intoxicado a todo el mundo. Y esa es la causa de la enfermedad del supuesto virus. No es un virus patógeno que salió de un murciélago ni nada. Y esa nanotecnología, como usted predicó una vez como en el 2000, hace 6 años, que Satanás es el príncipe, y está el versículo, no me acuerdo, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Yo cuando comienzo, ¿cómo así que Satanás se mueve en las frecuencias, en las ondas? Entonces, en un canal en YouTube que se llama Cévicas, y él con instrumental que se pueden medir las frecuencias y el electromagnetismo, ahí se evidencia de que hay un poder
de los gobiernos, que ellos pueden alterar el clima, que las antenas de 4G, 5G nos afectan en nuestra biología y más si tenemos esas nanopartículas dentro de nuestro cuerpo que se llama el grafeno. Y eso es lo que causa la enfermedad conocida, el coronavirus. Entonces, investigando más el tema de la nanotecnología, Pero mire, hermano, espera hay un unos, segundito, espera un segundito. Este programa es para preguntar, no para darnos sí, aquí sí, una explicación de cosas que no nos vienen. Sí, vamos a ver, escúcheme un segundito. Escúcheme un segundito, por favor. Este programa es para hacer ustedes preguntas a mí y yo les doy respuestas. Pero es que usted nos está dando aquí una charla científica que me parece muy bien que usted se haya informado y se haya documentado, pero que no es el marco apropiado para que usted esté dando sus opiniones personales, porque aquí el que responde a preguntas soy yo, y usted no está haciendo preguntas, hermano. Usted, con la excusa de que tiene la opción y ha tenido el privilegio por segunda o tercera vez de poder entrar en directo a hablar personalmente conmigo, usted está utilizando esta oportunidad de una forma incorrecta. Usted no está haciendo preguntas. Usted nos está hablando de un montón de cosas que no son preguntas. Eso son evidentes que no son preguntas, son opiniones, son, en fin, conclusiones a las cuales usted ha llegado, pero sinceramente no le estamos quitando tiempo a otros hermanos que tienen que preguntar cosas de la palabra de Dios. Y solamente le digo una cosa, si todo eso fue en el 2020, pues mire, yo le recuerdo, hermano, que estamos ya en el 2023. Las cosas viejas sí, pasaron. sí pasó. Entonces, vamos a darle paso a hermanos que tengan preguntas de la Biblia y vamos a estar dejándonos de divagar en aspectos que sinceramente a mí y a muchos hermanos, pues sinceramente no es ahora mismo lo importante, ¿le parece? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, claro, pastor, de igual forma les agradezco mucho por el espacio y poder hablar con ustedes y compartir. Por favor, es un placer tenerte siempre entre nosotros, Daniel. Dios te bendiga, hijo. Un abrazo. Cuídese. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, vamos a darle lugar a otros hermanos que hagan sus preguntas bíblicas. ¿Te parece, Alberto, por favor? Me parece estupendo. Vamos a una pregunta que va a hacer nuestra hermana Sandy, que le vamos a pedir que quite su silencio en el micrófono. Dios les bendiga, pastores. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, hermanita. Me encuentro en Estados Unidos, en el estado de Illinois. Mi siguiente pregunta es referente a Hechos 13:22, donde dice, quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mi pregunta es la siguiente. Miramos que David se equivocó mucho y que se arrepintió, pero dice la palabra, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Entonces, si él se equivocó y se arrepintió, pero Dios no se arrepiente porque él no ha pecado. Entonces, ¿cuál es la similitud que la palabra o lo que Dios está diciendo sobre el corazón de David hacia Dios? Bueno, yo creo que cuando el Señor en su palabra declara, porque Él es el único que puede declarar, que David fue un hombre conforme a su corazón, Dios no mintió. Dios dijo la verdad. Y cuando el Señor lo dijo, por algo lo habrá dicho. Nosotros tenemos la tendencia, los seres humanos solemos tener la tendencia de maxificar los pecados, las debilidades de los seres humanos y de minimizar sus grandes virtudes. David no era un adúltero. ¿Cómo? David cometió adulterio, pero no era un adúltero. David mandó a matar al marido de Betsabé, pero David no era un asesino, no era un criminal de guerra. Entonces nosotros muchas veces nos perdemos en los detalles. Es verdad que David, yo no diría que cometió errores, yo diría que cometió grandes pecados. Pero aquí vemos la gracia de Dios. David se arrepintió. Y mi pregunta es, si David se arrepintió, ¿Dios lo perdonó? ¿Sí o no? Si Dios lo perdonó, somos nosotros los que estamos hoy recordando los pecados de David. Pero Dios, esos terribles pecados que cometió el rey David, los echó a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Entonces, ¿por qué dejó en su palabra los pecados del rey David para que todas las generaciones de creyentes supiéramos lo que David hizo? Para que usted y yo no lo hagamos y no volvamos a cometer los mismos pecados que David cometió. Porque yo dije una vez en una predicación
si en vez de haberse asomado el rey David a la ventana y ver a aquella hermosa mujer bañándose enfrente de su casa, hubiera estado yo ese día asomado a esa azotea? A lo mejor no se hubiera puesto el nombre de David en la Biblia como un hombre que pecó. A lo mejor hubiera aparecido mi nombre en la Biblia. Lo que pasa es que yo tuve la bendición de no haber nacido en aquellos tiempos. Pero si muchos de los hombres que estamos aquí en esta tarde y otros que verán este programa hubiéramos estado en la misma situación del rey David, ¿hubiéramos actuado mejor que él? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que quiero decir con todo esto es que cuando el Señor dijo que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, lo que tenemos que maxificar, lo que tenemos que levantar por encima de todo, es que David fue un hombre que se arrepintió, que se humilló delante del Señor, que le pidió perdón al Señor. Y podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David. Y Dios lo perdonó. Por lo tanto, si David lo perdonó, ¿quién soy yo para cuestionar que Dios diga y que mantenga que fue el hombre más cerca del corazón de Dios? ¿No es acaso una característica del corazón de Dios tener un corazón noble, sencillo y quebrantado? David lo tuvo, cosa que no tuvo, por ejemplo, el rey Saúl. Por lo tanto, si el Señor hizo semejante declaración, ¿quién soy yo para cuestionar lo que Dios dijo? Cuando Dios no mira lo de afuera, sino mira el corazón y lo interior del ser humano. ¿No le parece? Sí, ahí está Gracias. silenciada. Ay, perfecto. Yo quería, si me permites, Alberto, saludar a mi hermana Ilian y aprovechar la oportunidad para preguntarle cómo está Adán, su marido, que me enteré en el día de ayer. Me alegro muchísimo de verte aquí conectada, porque me enteré en el día de ayer que tu esposo, nuestro hermano Adán, al cual amamos muchísimo, sufrió 2 infartos, según me dijo Cristina, uno en casa y después cuando llegó al hospital. ¿Nos puedes, por favor, decir brevemente cómo se encuentra en este momento Adán? Abre tu micrófono, ¿sí? Abre el micro un segundito para que podamos oírte. Ahí abajo a la izquierda. Ok, Ahora. bueno, Dios le bendiga, pastor, gracias, no voy a tomar mucho tiempo, sino se lo voy a poner, estoy en el... Cerraste el micrófono. Escucha, cerraste el micrófono. Vuelve a abrirlo otra vez, por favor. Y ahora sí, Ahora sí, perfecto. pues le pongo rapidito para que usted lo salude, estamos aquí en el hospital. Ah, gloria a Dios. Uy, qué alegría, qué alegría. Qué Gracias, bendición tan gracias. grande poder verte. ¿Cómo te encuentras, mi Amén. querido hermano Adán? Amén, amén. Estoy bien y estoy fortalecido. Yo ya de hoy o mañana me dan de alta. Gracias. Bueno, el doctor dijo, después Así que estoy en victoria, gracias a Dios. Gloria a Dios. De verdad que no esperaba llevarme esta grata sorpresa. Te mando un gran abrazo y te deseo una pronta Amén. recuperación y que Dios te dé un nuevo corazón. Amén, gracias, gracias. estamos esperando. Dios Gracias, te mi bendiga hermano. Dios me lo grandemente, Adán. bendiga. Saludos, Disfrutamos. bendiciones. Qué bueno. Amén, amén. Aleluya. Disculpen, hermanos, pero es que como vi a nuestra hermana Ilan y no sabía que estaba en la habitación del hospital, aproveché para preguntar por Adán y además me alegro mucho de poder verlo. Gloria al Señor. Bueno, perdón, Alberto, seguimos adelante. Qué buena noticia, de verdad, que se está recuperando. Bueno, Amén. nuestra siguiente pregunta la va a hacer Judith Pacheco. Vamos a pedir, por favor, que quite el silencio. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfectamente, Judith. Bueno, buenas tardes, una alegría inmensa de poder saludarlos. Bueno, más bien esta pregunta más bien es la de mi esposo. Mi esposo está trabajando, pero estoy yo. La pregunta que tiene él es con respecto al pueblo de Israel. Así como los israelitas salieron de Egipto y estuvieron mucho tiempo en el desierto, ¿no? Y después de hacer esa travesía, Dios les dio una tierra que ya estaba habitada por otro pueblo. Entonces nos preguntábamos, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque supongo que en ese tiempo habrá habido una inmensidad de tierra vacía. Entonces, ¿por qué Dios habrá querido de esa manera, ¿no? De que el pueblo tuviera que invadir, por así decirlo, una tierra que ya estaba habitada por otro pueblo. Bueno, la promesa de que Dios le daría esa porción de tierra a los descendientes de Abraham se la dio precisamente al patriarca Abraham cuando él sale de Ur de los Caldeos, lo que sería hoy en día más o menos la zona de Kuwait,
también un poquito de la parte de Irak, la zona de Mesopotamia, ¿verdad? Cuando Abraham sale de aquella zona y está recorriendo durante mucho tiempo toda aquella zona hasta llegar a la tierra de Canaán, en el camino el Señor le dio promesas a este gran hombre de Dios. Y una de las cosas que le dijo es que le daría una tierra a él y a su descendencia. En aquel momento no había tantos habitantes como después ocuparon la tierra de Canaán. Canaán, recuerden que fue el nieto de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. El hijo de Can se llamó Canaán. Cuando Dios le promete esa tierra a Abraham y a su descendencia para siempre, no había todas esas naciones habitando en aquel lugar. Eso fue posterior. Des en cuenta que a Abraham se le dijo que 400 años, la cantidad de gente que puede crecer en ese periodo de tiempo, ¿verdad? 400 años después de la esclavitud en Egipto, volverían otra vez a la tierra de Canaán. Por ejemplo, los filisteos, que ocupaban toda la costa mediterránea, incluida la famosa franja de Gaza, Asdod, Askelon, Ecrón y Gat, esas ciudades tan importantes de lo que sería Canaán, posteriormente Israel, a ellos no les correspondía esa tierra. Los filisteos son de origen de la isla de Creta. Entonces les pasó como hicieron los españoles, ¿no? Los españoles tenían su tierra, cogieron unos barcos y se fueron a otras tierras y las conquistaron creyendo que eran de ellos, pero no eran de ellos. Bueno, eran de ellos porque vamos a decir que las conquistaron, pero allí estaban los mayas, los aztecas, los incas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después de una serie de guerras, pues esos imperios, esas naciones, digamos, se fueron independizando. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra que Dios les asignó a ellos, que es muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Si la vemos en el mapa, casi, bueno, Israel es uno de los pocos países que su nombre en un mapa mundi lo tiene que poner fuera. No puede poner Israel dentro del país porque taparía todo el país. Tiene que poner Israel en el mar, porque no cabe. No es como Estados Unidos, ¿no? O como Rusia, ¿verdad? Es un país muy pequeño. Entonces, las naciones que estaban en aquel lugar, ellas tenían sus territorios. Por ejemplo, los de Moab, los moabitas, eran de lo que se conoce hoy en día como Jordania. Ya te he dicho, los filisteos eran de la isla de Creta y así muchas naciones habían invadido un territorio que no les correspondía en herencia. Tienes que darte cuenta que en el libro del Génesis se habla de 70 naciones. Al principio de los tiempos hubieron 70 naciones y esas naciones todas tenían su territorio. Pero tú sabes que la ambición del ser humano siempre es querer tener más y más de lo que le corresponde. Y cuando el hombre no se conforma con lo que tiene, con su herencia, sino que le quiere quitar al otro lo que no le corresponde, pues vienen las guerras, vienen las injusticias, los genocidios, etcétera, etcétera. Al pueblo de Israel, en herencia divina, le tocó ese territorio y él tenía que conquistarlo, porque fue el pequeño territorio que Dios le decidió dar a su pueblo. ¿Por qué no le dio un territorio más grande? Es que los territorios más grandes se los dio precisamente a sus enemigos. Compara, por ejemplo, Yemen, Irán, Irak, Jordania, Egipto, Arabia Saudita. Compara los kilómetros cuadrados que esas naciones tienen en comparación con la miniatura que es Israel y uno dice, ¿por qué se pelean por un sitio tan pequeño cuando ellos tienen territorios de millones de metros cuadrados? Bueno, esa es la ambición del ser humano, ¿no? Entonces, esa tierra es una herencia que el Señor le dio y uno tiene que pelear por la herencia que legítimamente ha recibido de parte del Señor. Lógicamente, no todo el mundo entiende que ese es el territorio que Dios le dio a los descendientes de Abraham por la línea de Isaac, porque también a los descendientes de Ismael, que fue otro hijo del patriarca Abraham, son las naciones más ricas de la tierra, son todas las naciones árabes que tienen el petróleo y tienen miles y miles de metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, cuando queremos más de lo que el Señor nos ha dado. Mira, el pueblo de Israel, cuando en mayo de 1948 las Naciones Unidas decidieron partir más o menos por la mitad aquel país, Israel se conformó, Israel dijo, está bien, denos un trocito, con un trocito de tierra nos conformamos. Casi más de la mitad era para los árabes. Ellos podían tener hoy por hoy su Estado palestino o su Estado árabe. Ellos renunciaron, dijeron que no.
que ellos quieren todo o nada. Entonces renunciaron a la parte que les correspondía, ¿verdad? La rechazaron, han hecho 7 guerras para apropiarse del resto del país, todas, como sabemos, las han perdido, y no solamente las han perdido, sino que perdieron oportunidades históricas de poder tener su Estado con su capital, con su bandera, con su himno, etcétera, etcétera. Pero han dado un paso más. Ahora ya no solamente se conforman con toda la tierra de Israel, sino que ahora en algunos países y en algunas constituciones, por ejemplo, de este grupo terrorista Hamás, ponen como prioridad la destrucción y aniquilación total del pueblo de Israel. No solamente queremos su tierra, sino no queremos que no exista ni un solo judío sobre la faz de la tierra. Es decir, matar a 15 millones de judíos, empezando por Israel, seguimos por Europa, nos vamos a América, hasta que al final no quede ni uno. Entonces, ¿cómo se puede negociar con alguien que te quiere matar? Es imposible. Esa es la cruda realidad. Pero esa tierra Dios se la dio al pueblo de Israel en herencia perpetua. Le guste a quien le guste y al que no, pues allá él. Pero es la realidad. No sé si respondí a tu pregunta, Judy. Bueno, muchas gracias, pastor. Le voy a compartir el video a mi esposo. Y si puedo hacer una pequeña preguntita más, Claro. que por ahí se va un poquito de este tema. Pero ¿no ha pensado en algún momento hacer como tipo videos tutoriales para sacar sus alabanzas? Estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Y sus alabanzas y adoraciones me han sido de mucha bendición. Y me cuesta un poquito por ahí agarrar un par de notas. Pero por ahí dio la idea, capaz que en algún momento, no sé, se podría hacer. Es muy buena idea. El único problema es que a ver de dónde saco tiempo. Porque cada vez tengo menos tiempo. A ver si la semana tuviera 8 o 9 días, a lo mejor podría, ¿no? Pero no estaría mal hacer unos tutoriales con las canciones que el Señor me ha permitido componer, Muy lindo. enseñarle a la gente las notas para que no me las echen a perder, ¿no? Exactamente. Muchas Te gracias. tomo la idea. Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones. No sé, no Adelante. sé, no sé si recuerda cuando vino a Fuerteventura la última vez que intentamos cantar una canción suya y salió medio rumba o medio algo medio mexicano. Yo no me acuerdo cómo salió eso. Sí, de vez en cuando me mandan por ahí. El otro día de Argentina, creo, no sé si era de Mendoza o de Córdoba, me mandaron unos vídeos de algunas canciones mías y yo digo, bueno, digo que son mías por la letra. por la letra, ¿no? Pero a veces la música se perdió por el camino, ¿no? Pero bueno, está bien, Así está bien. Pues la respuesta que estaba dando antes de lo de Israel, hay un dicho aquí en España que dice la avaricia rompe el saco. Así mismo. Así Vamos es. vamos con la siguiente pregunta que la va a hacer nuestra hermana Luz María, que creo que tiene 2, apuntó 2, no sé si va a ser las 2. Luz María tiene la cámara encendida, yo no veo a nadie por ahí. Ah, sí, No, sí, no la veo, ¿no? A ver. sí, ya está por ahí. Tiene el Tiene, micro. tiene que abrir su micro, hermana, no la oímos. Ok. Ok, adelante. Buenas tardes, mi querido pastor. Buenas tardes. Mi pregunta es, en el libro de Josué, capítulo 6, versículo del 20 en adelante, donde Can era, Acán. sí, Acán. donde Can era como, ¿cómo le digo? Como él se comportaba como un traidor, un avaricioso, porque aún en la batalla, antes de empezar la batalla, él se pedía permiso y se iba donde el enemigo a comentarle que Josué había mandado 2 espías. Y cuando ya terminaron todo en la casa, en el palacio de Israel, tomó del botín para esconderlo, entonces fue sorprendido por Josué. Entonces, también, pastor, si el Señor nos llama, que andemos como hijo de luz, tenemos que mostrarnos tal y como somos, ¿verdad que sí? Mire, usted contó algo de Acán que a mí no me suena para nada. Sí, Acán no fue con el chisme al rey a hablarle de espías. Ese no fue no, hermana, ese no fue el pecado de Acán. Acán, no Can. Acán, en Josué, es una persona desobediente
porque el Señor había dicho que no tenían que tomar nada de la ciudad de Jericó como botín de guerra. Él desobedece y trae maldición al pueblo, y ese castigo lamentablemente cayó sobre parte de los soldados que a los pocos días fueron a atacar una pequeña población llamada Hai, y perdieron la guerra, hicieron el ridículo. Y muchos hombres, creo que 36, si no recuerdo mal, terminaron perdiendo la vida. Entonces el pecado de Acán no solamente fue la avaricia, fue el ocultamiento, fue la mentira, fue el desobedecer, fue el de provocar a Dios, fue el tomar algo que no le correspondía. Son muchas actitudes que las llevó todo eso oculto a su tienda, a su casa. La familia también participó en ese engaño, y todo eso trajo maldición al pueblo de Israel. Claro que por supuesto nosotros tenemos que ser luz, que el Señor nos guarde de vivir como este personaje siniestro que trajo muerte en vez de traer bendición al pueblo de Israel. Tenemos que ser luz donde vivamos, por supuesto que sí. Sí, porque dice en Tesalonicenses 3:7 que a santificación nos llamó el Señor, no a inmundicia. Entonces nosotros tenemos que andar en santificación en el Señor y obediencia. Hay otra preguntita, pastor, que le quería preguntar. Dice en Levítico 19:28 que no se haga uno ningún rasguño en sus pies, ni de muerto, ni por el... Entonces, a mí me pasó algo, o sea, antes de ya yo retornar al camino del Señor de nuevo, que yo tenía una cicatriz por algo que me dio varicela, y me quedó como una cicatriz en el cuello, y yo me he hecho una mariposita. ¿Usted cree que el Señor me mande un castigo por eso? O yo le pedí perdón al Señor, pero ¿usted cree que el Señor me perdone? Bueno, el que usted me pregunte a mí si yo creo que Dios le perdone, ¿cómo le voy a decir que no? Si no le perdona a Dios, pues tenemos un problema bíblico tremendo, ¿no? Dios es un mentiroso. Es decir, si usted tenía una cicatriz, yo tengo muchas cicatrices también. Y si me voy a poner en cada una de las cicatrices una mariposa, un pájaro, un dragón, pues tú imagínese, voy a aparecer, sabe Dios qué, ¿no? Esto, para tapar una cicatriz, al final se puso lo que no tenía que haberse puesto. Pero bueno, ¿ahora qué va a hacer? Ahora se va a quitar la mariposa. Deje ya la mariposa tranquila, y usted misma con su anterior intervención se respondió a la pregunta. ¿Dios qué quería? Santidad, obediencia y orden en nuestra vida. Pues lo que usted ha dicho, póngalo en práctica y le va a funcionar. Y si usted sabe que ha hecho algo mal, pídale perdón al Señor, y bueno, ya está, pase la página. Pero si usted dice, y lo dijo muy claramente y muy convencida, no es que el Señor pide santidad y obediencia de nuestra parte, pues ya sabe, póngalo en práctica. Eso es lo que tiene que hacer. Sí, yo le pedí mucho perdón al Señor. O sea, después que yo me reconcilié con el Señor de nuevo, ya yo tenía la mariposa. Bueno, yo le, Señor, perdóname, porque tu palabra dice que uno no debe hacerse rasguño en sus pies. Pues, Pero si el Señor quita las cicatrices del alma, bueno, el Todopoderoso para quitar cualquier cicatriz. Deje la mariposa quieta, y póngase a buscar al Señor, que su problema más pequeño es la mariposa que tiene ahí, que esa no le va a dar problema. Amén. Dios me lo bendiga, querido pastor. Muchas gracias. Venga, pasamos de la mariposa a otra pregunta, Alberto. 36 hombres murieron en esa guerra de 36, a mí me sonaba 36, sí. Sí, 36 hombres. Vale, la siguiente pregunta la va a hacer nuestra hermana Silvana, aunque aparezca ahí como Samsung, ella es Silvana. La hermana Samsung, modelo SM, ¿eh? Paz, hermano, qué bendición. Mire, no llegué a configurar porque nunca puedo entrar porque siempre este es mi horario laboral. No te preocupes, no pasa nada. Entonces hoy no llegué a configurar, y bueno, soy de Argentina y acá es pleno horario laboral, las 2 de la tarde, así Claro. que bueno,
hoy por hoy puedo estar acá, soy docente y bueno, estoy trabajando un solo turno, así que por hoy puedo estar una bendición enorme ¿Conoces, saludarlos, hermanos. perdona, conoces a Judith, que también creo que es argentina, la jovencita que habló antes? Sí, no, no la conozco, pero bueno, ya nos Sí. conoceremos. Sí, amén. Bueno, soy de Argentina, pero ahora estoy viviendo en Uruguay. Ah, en Uruguay. Ah, Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues adelante, hermana, con tu pregunta. ahí voy con mi pregunta, hermano. Mire, yo les cuento más o menos, vengo de una iglesia donde había una doctrina muy estricta y bueno, ahora hace poco empecé a congregar en otra iglesia que las ambas iglesias son que conozco desde mi niñez. Una la fundó un tío mío que ahora Ujú. ya falleció, fue el pastor, y otra, bueno, era enfrente de mi casa, de la casa de mi madre, de toda la vida desde que se fundó, las conozco a las dos iglesias, y son muy diferentes las doctrinas de ambas. Y bueno, yo ahora estoy en la que fundó principalmente mi tío, que fue el pastor, mi primer pastor, y Sí. bueno, ahora de que él está, se está como reorganizando la iglesia y todo eso, y vi pasar muchas congregaciones que nos vinieron a visitar con muchas doctrinas diferentes. Entonces yo digo, bueno, hay una base para decir, bueno, principalmente hay que tener en cuenta esto sobre el Evangelio, sobre la doctrina de Cristo, para saber y decir, bueno, por acá vamos bien encaminados o por acá no, no sé. Sí, claro, esto, Ujú, leyendo la palabra de Dios nos damos cuenta de que hay cosas que son fundamentales y no son negociables, sí o sí hay que creerlas, ujú. ¿no? Independientemente de la iglesia, de la denominación a la que uno pertenezca, ¿no? O sea, que dudar de la obra de Cristo, de su muerte, de su resurrección, sería algo impensable, ¿no? Dudar de la credibilidad de la palabra de Dios, dudar de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, en la eternidad del alma. Y, en fin, hay cosas que son incuestionables, ¿no? Luego hay estilos, luego hay cosas que, bueno, que en una iglesia se hacen, que a lo mejor en otra no, pero gracias al Señor todavía, creo que todavía hoy por hoy son más cosas las que nos unen que las que nos separan, ¿no? Y tenemos que aprender a estar unidos en la diversidad, porque no hay nada más variado y nada más distinto que las diferentes congregaciones, ¿no? Hay congregaciones donde si no hacen mucho ruido parece como que el culto no estuvo bueno, y hay iglesias que el ruido no les gusta y unos tocan las palmas y otros levantan las manos. En fin, estilos vamos a encontrar 50.000. Lo Sí, importante es que amemos al Señor, que tengamos como base fundamental de nuestra vida la palabra de Dios, que seamos cristocéntricos, que seamos verdaderamente personas que hemos tenido un encuentro y una experiencia personal con Cristo. Todas esas cosas son fundamentales. Si les sirve de algo, en la página web de nuestra iglesia, mividanueva.org, tenemos una lista de doctrinas fundamentales que se las damos a la gente cuando quieren hacerse miembros de nuestra congregación. Incluso tenemos un cuadro muy grande en la puerta de nuestra iglesia donde la gente puede ver lo que esa iglesia cree con los correspondientes versículos, ¿no? Sí que le puede echar un vistazo. Así es que todo lo que salga fuera de lo que es doctrina básica y fundamental, pues no le demos tanta importancia, ¿no? No es que cantamos de pie, participamos de la Santa Cena en una sola copa o en 50 copitas. Sí, hay cosas que no son realmente fundamentales para la vida cristiana, ¿no? Entran dentro del estilo, de la cultura, de la idiosincrasia. No es lo mismo un culto de una iglesia evangélica en África que en Estados Unidos o que en cualquier otro país. Lógicamente los estilos varían, pero ya digo, hay claro. cosas que son básicas y fundamentales. Eso es lo importante, que haya una sana doctrina, que seamos una iglesia cristocéntrica y que no estemos honrando al hombre, sino honrando y glorificando al Señor. Amén, hermano, muchas gracias. Ha sido muy, muy claro. Y bueno, también quiero agradecer, ¿sabe qué? Siempre estoy mandando mail hinchando a pobre los hermanos, siempre estoy mandando por ahí pequeñas preguntitas vía mail a los hermanos que están ahí y siempre me responden y son muy Bueno, claros, así que muchas, muchas gracias porque bueno, yo estoy en este camino de que estoy, bueno, apagó su micro, hermana, sin darse cuenta le dio al micro. incluyan en algún grupo de y siempre me dicen, no, no, hermana, usted tiene su congregación, que es... Sí. Una vez, no es una doctrina, pero una de las cosas que son fundamentales en nuestro ministerio es que personas que tienen una congregación, que ya se están congregando, que tienen un pastor,
Nosotros somos muy respetuosos. No todo el mundo es igual, cuidado, pero nosotros jamás sacaremos a nadie de ninguna congregación, siempre